El título de nuestro sermón es Jesús, el Salvador del mundo. Repito, el título es Jesús, el Salvador del mundo. Y el texto que vamos a estar exponiendo, ya lo leyó nuestro hermano Giancarlo hace un momento, es Juan capítulo 4, y leeremos desde el versículo 27 hasta el versículo 42. Y quiero pedirles que todos vayamos al texto. Juan capítulo 4, versículo 27 al 42. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Dice la bendita palabra del Señor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Si tuviéramos que hacer el ejercicio de tratar de simplificar esta amplia unidad de pensamiento que acabamos de leer, para tratar de entender cuál es el tema central que aquí se está tratando, necesariamente tendríamos que decir que Juan, en esta última sección de esta historia entre Jesús y la mujer samaritana, tiene como propósito hacernos entender lo evidente, y es que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Y por qué eso es lo evidente? Porque recuerden que la escena que se nos narra aquí en Juan capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 42, es la escena de Jesús, un hombre judío, maestro soltero, hablando con una mujer samaritana, y entre otras cosas, que tenía muy mala reputación entre su pueblo, lo cual era sumamente inusual. Bueno, a través de esta escena se nos comunica la idea de que la salvación no es exclusiva de los judíos, sino que la salvación habría de extenderse más allá del territorio de Judea y que llegaría incluso hasta los samaritanos como una muestra de la expansión del reino de Cristo. De allí que debamos concluir lo que los samaritanos concluyen, y es que Jesús es el Salvador del mundo. Pero ahora escúchenme bien. Que el texto afirme que Jesús sea el Salvador del mundo supone que el mundo se encuentra en peligro. ¿Me hago entender? Si hay un Salvador para alguien, es porque ese alguien o algo se encuentra en peligro. Ahora la pregunta sería: ¿y cuál es el peligro que el mundo enfrenta para que Jesús venga a ser su Salvador? Bueno, hermanos, la Biblia en realidad nos dice mucho respecto al peligro del mundo. Yo solamente voy a tomar un ejemplo para tratar de explicar el peligro o la naturaleza del peligro de la raza humana. Y hago esta aclaración: el mundo aquí no es una referencia a que el mundo esté en peligro de colisionar contra otro planeta, no. Es una referencia a la humanidad. ¿Cuál es el peligro en el que nos encontramos?
Vayan, hermanos, rápidamente en sus Biblias a Romanos capítulo 5 y leamos desde el versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Perdón, capítulo 5, versículo 8. En esta sección el apóstol está hablando de la obra de regeneración que el Señor hace en aquellos que ha llamado para salvación. Respecto a esto, dice lo siguiente, versículo 8. Mas si Dios muestra su amor para con nosotros, ¿qué dice el texto? En que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros, mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos ¿qué? ¿Salvos de qué? De la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Entonces ya empezamos a tener una noción de aquello de lo que nos estamos salvando, o de lo que Cristo nos está salvando. Nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Ahora lee el versículo 10. Porque si siendo ¿qué? Enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiero que noten esto. El texto de forma explícita dice que la raza humana se encuentra en enemistad contra Dios. Absolutamente todos los seres humanos tenemos un problema que no podemos remediar. Y ese problema es que todos los nacidos después de Adán, es decir, todos nosotros hemos pecado. Y ese entendimiento del pecado que hay en nosotros debe verse de dos formas. En primer lugar, en Adán, cuando Adán peca en el huerto del Edén, nosotros pecamos con él. Eso tiene dos implicaciones. Uno, que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Eso explica por qué, por ejemplo, yo a mi hijo, nunca hablo del mayor, que es quien está más grandecito y tiene ciertas interacciones, yo nunca tuve que enseñarle a mentir para que él lo hiciera espontáneamente. ¿Por qué de su corazón brota la capacidad de mentir o de manipular? Porque él heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Luego, la Escritura nos pone en una posición aún más complicada, porque no solamente heredamos la naturaleza caída de Adán, sino que también heredamos las consecuencias de la caída en el huerto. Es decir, que delante de Dios todo ser humano es culpable de pecado. Y usted podrá decir, pastor, pero eso me parece que es una apreciación muy severa, pues está desconsiderando, por ejemplo, a los pequeños niños. ¿Acaso usted no tiene un bebé de 9 meses? ¿Él es culpable de pecado? La respuesta es sí. Así lo enseña la Escritura. El mismo apóstol Pablo, hablando allí en Romanos capítulo 3 sobre la condición de la raza humana, en el versículo 23 dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ese todo significa todos, mis hermanos. Todos los seres humanos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que la situación que tenemos es esta. Por una parte, la Biblia nos presenta un Dios que es santo y es justo y es terriblísimo en sus juicios. Tanto que la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Pero por otra parte, la Biblia nos presenta al hombre como un hombre culpable y que no puede llegar a librarse de su culpabilidad sin importar todos los esfuerzos que haga. En otras palabras, si tuviéramos que condensar la idea de cuál es el problema del hombre y por qué Cristo es el Salvador del mundo, es esta: estamos en rebelión contra Dios y seremos justamente condenados todos nosotros. ¿Ven por qué era necesario un Salvador? Porque nuestra condición era de desesperanza. Si todos los seres humanos se pusieran de acuerdo para hacer su mejor esfuerzo y salvar a uno, ese uno también se condenaría, porque ningún hombre puede satisfacer las demandas de justicia de Dios. Y en ese escenario que he planteado, que la Escritura nos lo muestra, donde hay un Dios justo y un hombre culpable que no puede salvarse a sí mismo, es en donde se desarrolla la idea de que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Jesús, mis hermanos,
es la única salida que el hombre tiene para librarse de la ira de Dios. La salvación no se encuentra dentro del hombre. No hay nada dentro de nosotros que nos pueda librar de esa justa condenación. Luego la salvación está por fuera de nosotros, en una persona. Y a esa persona que el texto señala lo llama el Cristo, el Mesías, Jesús, el Nazareno. Pero no lo señala como el Salvador de una nación en particular. El texto dice que Él es el Salvador ¿de quién? Del mundo. De hecho, así ya la Escritura lo había profetizado. Cristo salvando a hombres y mujeres de todo pueblo y nación. Vayan conmigo en sus Biblias a Isaías capítulo 49, versículo 6. Isaías capítulo 49, versículo 6. Aquí Dios, el Padre, está hablando del Hijo, del Mesías que Él habría de enviar. Mira lo que el Padre dice de su Mesías. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, ¿qué dice el texto? Te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El Señor dice, la labor del Cristo no era una labor nacionalista. No era salvar a hombres dentro de Israel solamente, sino que el Cristo fue dado como luz a las naciones, para llevar la salvación no solamente a la región de Judea, sino fuera de los límites de esta región. Ahora bien, eso es lo que el texto enseña, que Jesús es el Salvador del mundo. Pero hay algo que podría decirse que es el hilo de seda que está uniendo las perlas de gran valor que tiene el texto. Y es que noten esto, el texto enseña, ciertamente, Cristo es el Salvador del mundo, pero el texto fundamenta esta idea desarrollando el cómo es que Cristo llega a ser el Salvador del mundo. ¿Me hago entender? El texto afirma, Cristo es el Salvador del mundo. Ahora deberíamos hacernos la pregunta, ¿y cómo es que Él llegaría a ser Salvador de personas que, por ejemplo, vivimos en Colombia? Bueno, eso es lo que el texto nos dice. El texto nos enseña cómo es que Cristo llegaría a ser el Salvador de personas fuera de la región donde vivió. Y esencialmente lo que el texto señala es la labor evangelística que la iglesia tiene. Y eso es lo que estaremos viendo a la luz de este texto. ¿Qué es el evangelismo? Esencialmente podríamos decir, mis hermanos, que evangelizar es anunciar fielmente el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, el evangelio podemos decir muchas cosas, pero vamos a sintetizarlo de dos formas. El evangelio es un anuncio cristocéntrico y soteriológico. Cristocéntrico porque anunciamos a una persona. ¿A quién anunciamos en el evangelio? A Cristo. ¿Y qué anunciamos en el evangelio? ¿Que en Cristo qué hay? Salvación, soteriología. Bueno, eso es el evangelio. Anunciar a un hombre que ha venido a salvar a aquellos que están en enemistad con el Dios Padre. ¿Y quiénes son los que están en enemistad con el Dios Padre? Lo vimos hace un momento. Todos. Cristo, mis hermanos, a la luz de lo que he dicho, entonces debemos afirmar, es la luz que alumbra a las naciones, pero ciertamente, según su santa voluntad, Él llegaría a alumbrar todas las naciones a través del esfuerzo evangelístico que la iglesia tiene que hacer. En otras palabras, y es que esto puede sonar pretencioso para la iglesia, pero permítanme lo aclarar. En otras palabras, la salvación o el anuncio de la salvación, que es un evento sobrenatural, por la voluntad, providencia y sabiduría de Dios, se esparce por el mundo a través de una herramienta ordinaria o natural. ¿Cuál es esa herramienta? La proclamación del evangelio. Y cuando nosotros proclamamos el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Evangelizando. En otras palabras, lo que quiero señalar es esto, mis hermanos. La iglesia es el gran plan de Dios para la expansión de su reino. Voy a repetir esto otra vez. La iglesia es el plan de Dios para la expansión de su reino.
Y con esta larga introducción en mente, ahora sí vayamos a nuestro texto para entender cómo es que la iglesia de Cristo es el plan de Cristo para la expansión del reino de Cristo. Yo dividí el texto que leímos hace un momento en 4 escenas. La primera escena la encontramos en el versículo 27 y yo he titulado a esta escena Contexto circunstancial. Leamos el texto. Dice así: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Recordemos la escena. ¿Cuál es? Jesús ha llegado y se ha sentado al lado del pozo de Jacob porque tiene sed. Luego, a mediodía, a las 12 del día, que era una hora inusual para que alguien fuera al pozo, aparece una mujer samaritana y el Señor le pide a esta mujer que le dé agua. Pero finalmente la escena nos cuenta que el Señor termina ofreciéndole agua a esta mujer, un agua viva. Luego la escena nos dice que ella acepta y le dice: sí, yo quiero que me des esa agua, pero con el objetivo de que esta mujer la desee genuinamente. El Señor confronta a esta mujer con su vida pecaminosa, esa vida que había llevado en rebelión contra el Señor. Ella le dice: Señor, pues dame a beber esa agua para que yo no venga hasta aquí todos los días por ella, porque el Señor le dijo que si bebía de esa agua no tendría sed. Así que el Señor le dice: ¿quieres el agua? Ella dice: sí. Él le dice: bueno, ve y trae a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y el Señor le ha dicho: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, ese no es tu marido. ¿Por qué el Señor le recuerda la vida pecaminosa que había llevado? Para generar en ella una necesidad genuina de beber del agua de salvación que Él le estaba ofreciendo. Luego ustedes, si siguen leyendo el capítulo 4, notarán que esta interacción que Jesús tuvo con esta mujer despertó en ella una expectativa mesiánica. Porque en una parte le dice: Señor, me parece que eres profeta. Y recuerden que los samaritanos creían que después de Moisés no vendrían más profetas. Y que el siguiente profeta que aparecería, ¿quién era? El Cristo. Luego así, ella empieza a asociar a ese hombre que tiene frente a ella con que probablemente algo tenga que ver con el Mesías. Luego, cuando ella le hace preguntas sobre la adoración, el Señor le dice: mujer, no sabes lo que preguntas. Llegará el tiempo en el que ni se adorará aquí en el monte Gerizim, ni allí en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y a la luz de esto, ella le dice al Señor: bueno, no importa, cuando venga el Mesías, Él nos revelará todas las cosas. Nuevamente la expectativa mesiánica. Pero de forma extraordinaria, en el versículo 26, mientras ella le dice: cuando venga el Mesías nos revelará todas las cosas, Él le dice: heme aquí, yo soy con quien estás hablando. Yo soy ese Mesías que ahora tú anhelas conocer. Y es en ese contexto que aparecen las palabras del versículo 27. Lean conmigo nuevamente. En esto vinieron sus discípulos, en este preciso momento, cuando Él dijo: yo soy el Mesías. Y se maravillaron de que hablara con una mujer. Recuerden, no es usual. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Por un aspecto de respeto. ¿Cuál es la situación? El Señor le dice a ella: yo soy el Mesías. Y mientras Él está diciendo estas palabras, los discípulos están llegando. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, mis hermanos, podemos recordar a través de este texto el control providencial que el Señor tiene sobre todas las cosas. Los discípulos no llegaron antes como para interrumpir la charla con la mujer samaritana, y tampoco llegaron después como para no escuchar la autoproclamación mesiánica que Cristo estaba haciendo. En este obrar providencial del Señor, el Señor Jesucristo está enseñándole a sus discípulos, y desde luego, hermanos amados, a nosotros también, que debemos romper con esa actitud predominante en muchos sectores en nuestros días contra el evangelismo. Jesús enseñó a sus discípulos a romper con esas barreras antimisioneras que ellos mismos se habían interpuesto, porque recuerden que para los judíos la salvación era exclusiva para ellos. Y aquí vemos al Señor Jesús hablando con los enemigos de los judíos, los samaritanos, diciéndole Jesús a esta mujer:
yo soy el Mesías, pero no solamente para estos que están acá poniendo cuidado, sino para ti también, mujer. Esa es la primera escena, la escena circunstancial. Veamos la segunda escena, mis hermanos, que se narra en el versículo 28 al 30. Yo titulé a esta escena Los efectos del Cristo y su mensaje. Versículo 28 en adelante. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Miren esto. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los efectos de tener una charla cercana con el Mesías empezaban a hacerse evidentes en el corazón de esta mujer. Cuando el Señor dice: yo soy aquel Mesías a quien tú anhelas ahora en tu corazón, allí algo ha pasado y esta mujer ya no es la misma persona. Pero si debemos resaltar una de las primeras evidencias de esta obra de transformación que hizo Jesús en el corazón de esta mujer, tendríamos que resaltar indudablemente el gran impulso que tenía esta mujer por salir corriendo a contarles a otros lo que Cristo había hecho con ella. Noten que el texto nos da un detalle que no pasa en la lectura desapercibido. Y es que en cuanto el Señor revela su identidad, esta mujer sale corriendo para la ciudad, pero antes de irse pasa algo. ¿Qué deja ella tirado? El cántaro. ¿A qué había ido ella al mediodía al pozo de Jacob? A sacar agua. Algunos dicen, mira, la razón por la que ella dejó el cántaro tirado es porque estaba en shock. O sea, un hombre judío le acaba de decir que es el Mesías, así que ella sencillamente dejó eso tirado y salió corriendo, porque quería contarles a otros lo que Cristo había hecho en ella. Y eso puede tener algo de razón. Pero a mí me gusta, mis hermanos, aferrarme más a esta otra posición que me parece que le hace más justicia al texto y que creo que por tanto es un poco más acertada. Recuerden esto: el Señor le había pedido a la mujer agua. La mujer le había dicho que no le podía dar porque judíos y samaritanos no se la llevan, ¿cierto? Al final de la conversación, el Señor termina ofreciéndole agua a él. Es más, recuerden, ¿a qué se fueron los discípulos a Sicar? ¿A traer qué? Comida. Bueno, el Señor, cuando le pide agua a esta mujer, está esencialmente rompiendo cualquier límite protocolario que existiera entre judíos y samaritanos, entre hombres y mujeres. Recuerden que, por ejemplo, dentro de estos límites culturales que tenían para la época, un judío jamás podía beber en un utensilio utilizado por un samaritano. Prefería morirse de sed antes que utilizar un utensilio que hubiese utilizado un samaritano. Pero como lo vemos, cuando el Señor le pide de beber a la mujer, el Señor demuestra que para él estos impedimentos nacionalistas y culturales no son nada. Y lo que tenemos en este punto de la narración, mis hermanos, es que esta mujer ya entendió este asunto muy bien. Ella sabe que el hombre que tiene frente a ella no es cualquier hombre. Ella ya entendió, noten, ella ya es una creyente a estas alturas de la narración. Ella ya entendió que aquel hombre es el Mesías profetizado, es el Salvador del mundo, y por lo tanto ella misma ahora es libre de todo prejuicio nacionalista y cultural, y tan intencionalmente quiere aferrarse a Cristo que deja el tarro de agua que llevaba por si su Señor tiene sed. Porque ya esos límites y esas barreras nacionalistas no la condicionan. Así que si tú me pediste agua, bueno, hemos charlado y no has bebido, aquí te dejo el agua y yo voy a hacer otra cosa importante. Y tú bebe de mi agua, de mis utensilios, si así lo quieres. ¿Ves la devoción de esta mujer hacia Cristo? Es evidente, mis hermanos, a estas alturas de la narración, que una obra de transformación había ocurrido en el corazón de esta mujer. Pero no solo es evidente por lo que acabo de mencionar, por la libertad que ella ahora tenía de los prejuicios nacionalistas, sino por lo que ella hace después de hablar con el Mesías.
¿Qué es lo que ella hace cuando llega a su aldea, a Sicar? Ella les dice en el versículo 29 a sus vecinos: venid, vengan y vean por sus propios ojos a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y pregunta: ¿no será este el Cristo? El efecto que produjo Jesús en esta mujer fue profundo, mis hermanos. Noten que esta mujer, que no gozaba de muy buena reputación entre sus vecinos, ahora no ha titubeado ni un segundo en salir corriendo y llegar a su aldea, que estaba a 10 o 15 minutos, y decirle a sus coterráneos sobre las buenas noticias de salvación de las que ella ahora era beneficiaria. Es de resaltar esto: a ella nadie la mandó. Esta mujer está actuando espontáneamente. Esta mujer, que no gozaba de buena reputación entre sus vecinos, ahora ya no se ve limitada por esas cosas. Para ella, su reputación no es un impedimento. Ella quiere anunciarle a sus vecinos aquel encuentro glorioso que ha tenido por el Mesías. ¿Cuántas personas logró reunir? ¿Cómo lo hizo? No lo sabemos, pero sabemos que logró reunir a un buen grupo de personas. Lo van a ver por lo que sigue a continuación. Ella reúne un grupo de personas. ¿Cómo? Yo no sé si llegó gritando en medio de la aldea y todo el mundo salió a ver cuál era la laraca que estaba ocurriendo. Pero lo que sabemos es que ella les dice: vengan, vecinos, vean por ustedes mismos a este hombre que tiene capacidades omniscientes. A eso se refiere cuando ella le dice: me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella lo que quiere es vincular a Jesús con la idea del Mesías a los oídos de sus vecinos. ¿Me hago entender? Ella dice: este hombre tiene capacidades omniscientes, para que sus vecinos concluyan: no puede ser cualquier hombre. No puede ser cualquier hombre. De hecho, intencionalmente ella pregunta: ¿no será este el Cristo? Y ustedes podrán decir: pastor, ¿pero acaso ella ya no había creído en Cristo? Sí, pero esta mujer no dice: es el Cristo, porque recuerden que goza de muy mala reputación. De manera intencional, miren lo inteligente que es. Los hace reflexionar en que este hombre no es cualquier hombre, pero ahora le siembra la duda directa de si ese hombre puede o no ser el Mesías. Ella sabe que ella no los puede salvar. Ella quiere llevar a sus vecinos a que ellos también tengan un encuentro personal con Cristo. Ahora, permíteme concluir este punto con una breve aclaración. En el texto hemos visto que el impulso por predicar el evangelio a otros hombres es una característica que da testimonio de la obra de regeneración que el Señor hace en un nuevo creyente. Y probablemente ustedes mismos puedan dar testimonio de esta verdad si lo recuerdan en sus propias vidas. Hagan este ejercicio, hermanos. Recuerden en aquel momento, aquellos años cuando ustedes conocieron del Señor, lo emocionados que ustedes estaban por anunciarles a otros sobre la obra de regeneración que había ocurrido en sus corazones. Recuerden aquel día en el que llegaron a ser conscientes de su miserable y mortífera condición estando alejados del Señor. Recuerden aquel día cuando el Señor quitó el velo de nuestros rostros y nos permitió ver la miseria en la que vivíamos, pero al mismo tiempo nos concedió ver la hermosura de la santidad de Cristo. Y cómo, a la luz de esta realidad y de esta obra tan maravillosa de salvación que nos había acontecido, nos sentimos impulsados a hablar con otros hombres de la gloria del Evangelio. Yo recuerdo hace 16 años atrás no tener ningún reparo, mis hermanos, en subirme a un bus a hablar de Cristo. Y yo recuerdo que en Bogotá era muy usual que la gente se subiera a los buses a vender dulces. Yo me subía a los buses a regalarlos. Y yo pasaba por todos los puestos regalando un dulce con la esperanza de que me escucharan. Después de dar el dulce, predicaba el Evangelio. Pero quizá recordar esos momentos preciosos en los que el Señor nos salvó y cómo nosotros estábamos impulsados a hablar con otros del Evangelio, genere en nuestros corazones nostalgia. Y digo nostalgia, mis hermanos, porque en aquel entonces no teníamos temor sobre nuestra propia reputación, no nos importaba el qué dirán. Todo lo que queríamos era anunciar a Cristo. Esa era la realidad predominante en nuestras vidas. Pero quizá ya no es la realidad predominante en nuestros corazones.
quizás ya no abrimos nuestra boca para anunciar las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Generalmente es por temor, porque temes ser rechazado, porque hoy sí temes el qué dirán, porque quizás temen a que esa persona no crea y entonces pierdas tu tiempo, o quizás ya no anuncias el Evangelio porque has malinterpretado el concepto de la gracia y la soberanía de Dios, y entonces dice, bueno, si Dios va a salvar a las personas, finalmente le añadirá a la iglesia quienes han de ser salvos. Mira, si tú piensas cualquiera de estas cosas, tú has pecado contra el Señor. Tienes razones infundamentadas para cerrar tus labios, porque como lo dije hace unos minutos atrás, la voluntad de Cristo el Rey es para la iglesia, es que la iglesia expanda su reino. La evangelización es la herramienta que Cristo, el Rey Supremo, utiliza para el avance del reino de Cristo. Y esta herramienta no está limitada o restringida a los primeros años después de nuestra conversión. ¿Me hago entender? Tú y yo, querido hermano, tú y yo, hermano, hermana, que me escuchas, sin importar los años que llevemos en el Evangelio, seguimos hoy estando llamados a ser evangelistas intencionales. Hoy seguimos llamados a tener el anuncio del Evangelio en la punta de nuestra lengua. Hoy, en cada interacción con un incrédulo, nos deberíamos sentir impulsados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Escucha, no debes suponer el Evangelio en los otros. Seguramente ya has escuchado del Evangelio. ¿Por qué lo supones? ¿Por qué no lo predicas tú mismo? Considera el Evangelio como una disciplina espiritual que te obliga diariamente a orar por esos tus amigos, por esos tus familiares que no conocen del Señor. ¿Tú sabes lo que pasará con tus amigos, familiares, primos, sobrinos, nietos, hijos que no conocen del Señor si viven y mueren en esa condición? ¿Saben lo que les espera? La ira de Dios. Que eso traducido es la condenación eterna. Lo más piadoso que puedes hacer por ellos es anunciarles el Evangelio. Pero escúchame, si esa no es tu realidad hoy, si tú ya no anuncias el Evangelio porque tengas una u otra razón para no hacerlo, yo quiero decirte que tú has pecado contra el Señor y debes pedir perdón. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué ponerlo en un término tan absoluto? ¿Por qué decir que he pecado por no anunciar el Evangelio? ¿Sabes por qué? Porque el Señor de forma explícita mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio. Eso enseña Mateo capítulo 28 en la parte final del capítulo, cuando en el versículo 19 dice, por tanto, id. Noten, no es una sugerencia, es una orden del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén, dijo el Señor. Ahora yo quiero que noten esto. El Señor no dijo vayan a ser amigos. El Señor dijo vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Y luego en el versículo 20, ¿qué dice que se debe hacer con ellos? Enseñarles. Lo que esto significa, mis hermanos, es que la evangelización es bíblica cuando la evangelización se lleva en el contexto de una iglesia local. Porque es en el contexto de una iglesia local en donde es posible el discipulado a través de la enseñanza. ¿Me entienden? Muy bien, ese es el punto número 2. Ahora pasemos al punto número 3 de esta narrativa. La escena número 3 yo la titulé una encomienda evangelística a cada uno de sus seguidores. Lean conmigo el versículo 31 hasta el 38. No lo vamos a leer de corrido, vamos a leer por partes y yo voy a ir explicando porque la sección es larga. Dice la primera parte del versículo 31, dice: Entre tanto, los discípulos le rogaron diciendo, ¿entre tanto qué? Entre tanto la mujer estaba en Sicar evangelizando. Dice, los discípulos le rogaron al Señor diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer?
Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En esta primera parte de esta sección, el Señor les cuenta a sus discípulos cuál es el orden de sus prioridades. Para el Señor Jesús, el alimento primordial en su vida era hacer la voluntad de su Padre. Esa era la tarea urgente que no se podía posponer. Las palabras de Jesús en este texto entonces nos revelan que Jesús se relacionaba devocionalmente con su Padre y además que era entendido en su misión redentora. Me explico. Algunas personas creen que Jesús no sabía que era el Redentor sino hasta que murió en la cruz o resucitó de entre los muertos. Pero este texto nos enseña que Jesús era plenamente consciente de su labor como el Mesías Redentor. Pero en términos generales, lo que nos enseña el texto es que al Hijo le da gran satisfacción hacer la voluntad del Padre. Es como si el Señor Jesús dijera lo siguiente: proclamarle el mensaje de salvación a esta mujer samaritana ha sido más deleitoso para mí que cualquier alimento que ustedes hayan traído para mi propio cuerpo. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega? Esta expresión, faltan 4 meses para la siega, ha sido bien debatida, pero nosotros podemos concluir que la expresión hace referencia a un dicho popular o a un proverbio, como a un decir, ¿sí?, que esencialmente transmitía la idea de no hay prisa para realizar una tarea en concreta, como que cojan la más suave. Eso es lo que significa la expresión faltan 4 meses para la siega. Y esta es una referencia agropecuaria que transmite la siguiente idea: cuando una semilla se planta en la tierra, por más afanado que uno esté, uno no puede hacer que la semilla crezca al otro día. O sea, uno la planta y tiene que esperar hasta que ella crezca y posteriormente dé fruto. O sea que no hay razones para afanarse. Ese es el dicho que tenían los discípulos. Sin embargo, y esto es bien interesante, nosotros en el texto vemos que Jesús no cree que ese principio de pasividad pueda ser aplicado en las cosas espirituales. Para el Señor Jesús, la expansión de su reino es una tarea urgente. Por lo tanto, ninguno de sus discípulos debería relajarse, escudándose en la idea de que finalmente Dios es fiel para salvar a los que Él ha escogido y que soberanamente Él los agregará a la iglesia cuando Él lo quiera. Frente a ese pensamiento, el Señor exhorta a sus discípulos a que sean diligentes y se esfuercen en la tarea de la evangelización. ¿Por qué? Porque los campos ya en lo espiritual están maduros, la cosecha ya está lista y entonces se requiere que los obreros salgan a cegar esa cosecha. Lean conmigo lo que dice la siguiente parte del versículo 35, la parte B. En la parte A dice, ustedes dicen no hay afán, pues yo les digo, versículo 35, parte B, ¿qué les dice? Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, esta escena es impresionante, porque la escena sugiere la idea de que Jesús se los está diciendo literalmente. En otras palabras, cuando ellos dicen hay tiempo y podemos esperar, el Señor les dice no hay tiempo. Literalmente les dice volteen a mirar hacia los campos y vean cómo la mujer samaritana trajo una gran cantidad de personas. Los samaritanos venían caminando por entre el campo y ya Jesús los alcanzaba a ver a la distancia, y por eso les dice a sus discípulos, alcen sus ojos, miren, los campos están maduros, salgan a cegar esa cosecha. Versículo 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es como si el Señor dijera en este punto, ¿ustedes creen realmente que pueden estar tranquilos comiendo y bebiendo conmigo en este lugar? Porque ustedes piensan que la cosecha espiritual todavía se demora para estar madura. Pues se equivocan. Porque mientras ustedes fueron a la ciudad a traer un trozo de pan
Esta mujer fue a la ciudad y volvió con este grupo de personas a las que había evangelizado. Así que no es tiempo para que descansen, no es tiempo para que se sienten a comer. En realidad este es el tiempo de la cosecha, porque ya está lista y ustedes, discípulos, deben salir a recogerla. Imaginen esta escena conmigo. El Señor está hablando con sus discípulos y a lo lejos ve a esta comitiva de samaritanos, incluyendo a la mujer samaritana, acercándose a ellos. Y el Señor les dice a sus discípulos: miren este glorioso espectáculo. Vean a estos hombres caminando por entre el campo como aquella cosecha que está lista para ser segada. Noten esto. Aunque el Señor no les dice vaya y cieguen, de forma implícita es lo que está pidiéndoles que haga. La escena sugiere que el Señor envía a sus discípulos a cegar porque la cosecha está lista y no se puede demorar en recoger. Porque si no se recoge el fruto que está maduro hoy, ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder. Así que ¿cuándo debían salir ellos a cegar la cosecha? Ya. Y esto tiene implicaciones directas para nosotros. Hermanos amados, niños que me escuchan, que están aquí en la iglesia. La Escritura dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo deseo de todo corazón, mis hermanos, que cuando ustedes salgan por las puertas de este local, mediten profundamente en esta verdad. Y cuando se crucen con estas personas que todos nos cruzamos todos los días, que son incrédulos, tú pienses en esta persona y en las consecuencias eternas que vendrán para esta persona si no se arrepiente y cree. Te animo a que a la luz de esto que estás escuchando, salgas motivado a anunciar el mensaje de salvación a todos los hombres. Pero escúchame algo que quiero decirte adicional. El solo mandamiento de Cristo nos debería ser suficiente para impulsarnos a ir a cegar la cosecha. Pero como si el solo mandamiento ya de por sí no fuera suficiente, el Señor agrega una promesa de bendición para aquellos que obedecen su palabra. Lean conmigo el versículo 36. Dice: y el que ciega, ¿qué dice el texto? Recibe. Dejémoslo allí en la primera expresión, recibe. Hagamos un ejercicio gramatical. La expresión, el verbo recibir, está en pasado, presente o futuro. Presente, recibe. Si ustedes hacen esto hoy, ¿qué recibirán? ¿Qué dice la siguiente palabra? Salario, que también puede traducirse como recompensa. Dice: y recoge fruto para vida eterna. Ser esforzados en el evangelismo no solamente debe ser algo que hagamos porque el Señor lo ha mandado, sino que también de manera misericordiosa el Señor provee una promesa de bendición para aquellos que se esfuercen en cumplir este mandato. El texto dice que a diferencia del fruto físico que puede demorarse meses en recogerse, en lo espiritual no se ha de esperar. El Señor le predica el mensaje de salvación a la mujer y no ha pasado más de media hora entre que ella lo escuchó, que Él es el Mesías, ella fue y volvió y trajo la cosecha. Fue rapidísimo. En lo espiritual no se ha de esperar, porque la cosecha está lista, así como también está lista la recompensa para aquellos que obedecen el mandato. Ahora bien, el hecho de que la cosecha esté lista hoy y que el Señor prometa bendecir a quienes obedezcan al mandato, hermanos, no es más que un refuerzo a la idea que se ha venido desarrollando en todo el texto, y es que hay urgencia por cosechar la cosecha que ya ha madurado. Los discípulos de Cristo no deberíamos relajarnos y sentarnos a esperar a que quizá alguien más haga el trabajo. Cristo ha comisionado a su iglesia para la expansión de su reino. Y ya que es la voluntad de Cristo que su reino se expanda a través de iglesias bíblicamente formadas, y además que promete bendecir a aquellos que se esfuerzan en cumplir este mandamiento, tú y yo deberíamos entonces ponernos manos a la obra. Porque el trabajo que haces para Cristo no solamente te llenará de bendiciones y gratificaciones terrenales, porque ciertamente lo hará,
cuando tú invitas a una persona a la iglesia y finalmente ves que esta persona acepta y escucha del Evangelio, es un gozo, es una alegría. Pero el texto señala que ese gozo hará eco en la eternidad. Bendiciones eternas. Lo que quiere decir esto es lo siguiente: cuando tú estés en la eternidad y veas a aquellas personas a las que le predicaste el Evangelio, tu corazón saltará de alegría, porque tú fuiste la herramienta que Cristo utilizó para que esa persona esté ahí al lado tuyo. De allí que el texto diga que el que siembra no compite con el que ciega, son coequiperos. Muchos de nosotros llegamos al Señor no porque aceptáramos la última invitación que nos hicieron a escuchar sobre la palabra del Señor, probablemente nos insistieron por años y otras personas, y finalmente nosotros le hicimos caso al que apareció un día. Unos sembraron, pero otros cosecharon. No hay contienda en todo caso, porque el trabajo es cooperativo. ¿Cómo deberíamos nosotros ver este texto? Bueno, deberíamos verlo a la luz de la cruz, mis hermanos, pues fue allí en la cruz del Calvario donde Cristo sembró la semilla, y es en virtud de esta siembra en donde nosotros hallamos la única razón verdadera para saber que hoy se puede cosechar el regalo de la vida eterna. Esto me lleva a la cuarta escena del sermón, versículo 39 al 42. Yo titulé a esta escena el fruto samaritano. Leamos el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, por la predicación de ella, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Ahora noten esto: y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este hombre es el Salvador del mundo, el Cristo. Podría decirse que Juan, el evangelista, el escritor de este evangelio, en este punto de la narración llega al clímax del texto. Un clímax bastante inusual, entre otras cosas, porque lo que tenemos es a un hombre judío que le está diciendo a un grupo de samaritanos que él es el Mesías, y lo más inusual es que ellos están creyéndole a él, tanto que le han rogado que se quede con ellos. Observen esto. El texto afirma que muchos de ellos creyeron por el testimonio de la mujer, pero en el versículo 41, estos mismos samaritanos afirman que llegaron a creer más genuinamente en Cristo por escuchar a Cristo mismo. Y este detalle, mis hermanos, es muy importante, porque en primer lugar nos recuerda que la labor de esta mujer para el avance del reino de Cristo fue una labor determinante, pues esta mujer hizo lo que tenía que hacer: presentar a Cristo como el Mesías esperado. Sin embargo, el mero anuncio del testimonio o tu fidelidad a la hora de anunciarlo no es suficiente. Tiene que pasar algo más. Para llegar a una experiencia cristiana auténtica, una persona tiene que conocer de manera formal y personal a aquel Cristo que fue crucificado y que resucitó de entre los muertos. Tú, en otras palabras, no puedes salvar a nadie. Tú solamente debes predicar el mensaje de salvación, pero solo hasta que esa persona se encuentre genuinamente con Cristo, recibirá el regalo de la vida eterna. Solo cuando nuestra vida es iluminada por aquella luz que el Padre daría a las naciones y nuestros corazones son transformados por esa obra regeneradora, solo en aquel momento podremos dar testimonio de que Jesús no es cualquier hombre. Jesús, mis hermanos, es mucho más de lo que los samaritanos podían pensar de él, pero ciertamente es mucho más de lo que cualquier judío pueda pensar de él. Describir a Jesús es una tarea difícil, porque Jesús, mis hermanos, es Dios mismo,
y definirlo se escapa de nuestras limitaciones humanas. Pero si tuviéramos que tratar de resumir haciendo un gran esfuerzo quién es Cristo a la luz de este texto, tú y yo deberíamos con los samaritanos decir: Él es el Salvador del mundo, Él es el Cristo. Noten esto, la labor salvífica de Cristo no se ve limitada ni se verá limitada por las barreras nacionalistas de los hombres. Cristo, por la voluntad del Padre, ha venido a salvar a hombres y mujeres más allá de las fronteras de Judea y de Galilea. Tan cierto es esto, mis hermanos, que aquí estamos sentados un montón de gentiles escuchando de Cristo. Él es el Salvador del mundo, y tú y yo, creyente, somos el testimonio vivo de que esto es una realidad. Permítame referirme en este punto de mi exposición a aquellas personas que nos acompañan en la iglesia y que a plena conciencia saben que no son cristianos, es decir, que no están unidos con Cristo por medio de la fe. Escúchenme con atención. Solo en Cristo Jesús, en aquel glorioso hombre que es Dios, tú puedes hallar remedio para tu naturaleza pecaminosa y para la culpa o el castigo que se deriva de esa pecaminosidad que hay en ti. Solo hasta que Cristo derrame gracia en tu corazón, recibirás el regalo de la vida eterna. ¿Y tú qué debes hacer para recibirlo? ¿Llenar un formulario? ¿Inscribirte a uno de los cursos? Nada. Tú debes arrepentirte y creer. Y cuando tú te arrepientas y creas en Cristo, entonces la palabra del Señor promete que serás reconciliado con el Dios Padre y serás acepto en Cristo delante de Él. Mi pregunta para ti, amigo que nos acompañas, es simple. ¿Qué harás con toda esta información? ¿Qué sería lo más apropiado para tu vida? ¿Salir por las puertas de este lugar creyendo que quizá mañana sea un mejor día para arrepentirse? Me parece que esa es una decisión muy arriesgada, porque tú no sabes si habrá mañana para ti. La Escritura enseña que debemos buscar al Señor mientras éste pueda ser hallado. Y el hecho de que tú respires hoy significa que hoy puedes buscarle a Él. Así que si debo hacer algo piadoso en relación a ti, es animarte a que creas hoy en Cristo como Señor y Salvador. Ahora permítame dirigirme a toda la iglesia en general con dos breves aplicaciones de toda esta enseñanza. En primer lugar, primera aplicación. Es evidente que Cristo, a través de este texto, manda a su iglesia a que sea esforzada en la labor evangelística. Esa es nuestra responsabilidad. Ya todos lo debemos tener claro, ¿verdad? Pero escúcheme en esto. El hecho de que Cristo nos haya mandado y de que esa sea nuestra responsabilidad, ese concepto no puede reñir con el hecho de que Cristo es Rey soberano y que gobierna providencialmente todas las cosas. ¿Por qué digo esto? Recuerden que al inicio de la narración vimos que los discípulos llegaron en el momento oportuno. No llegaron antes como para interrumpir la conversación, ni después como para no escuchar que Jesús es el Mesías. Este, mis hermanos, es un acontecimiento glorioso, pues esta llegada precisa que Cristo orquestó, porque ellos llegaron así en ese momento por la voluntad de Cristo, mis hermanos, es una gran manifestación o ilustración de la gloriosa providencia de Cristo para la expansión de su reino. Me explico. Cuando tú pienses en el gran deber que tienes por evangelizar a los perdidos y por promover el avance del reino de Cristo, debes tener la premisa que tu responsabilidad es anunciar a Cristo, pero tú no puedes salvar a nadie. Los padres que tenemos hijos, sabemos el gran anhelo que tenemos en nuestro corazón porque nuestros hijos crean. Es el anhelo que tenemos ardientemente en nuestro corazón, pero a la luz de un texto como este, en el que vemos que fuimos llamados a predicar, pero que el Señor orquesta providencialmente todas las cosas, debemos descansar que aunque nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo evangelístico,
finalmente la salvación es del Señor. En segundo lugar, Cristo ha mandado a sus discípulos a que expandan su reino, ¿cierto? Esto, mis hermanos, debe hacer que cada cristiano se sienta honrado y privilegiado. El mensaje que llevamos en nuestra boca es un mensaje sobrenatural. ¿Y tú eres digno para portarlo? ¿Hay algún mérito inherente en ti que sea tan exaltable como para que tengamos que decir, sí, con razón Cristo te escogió a ti para anunciar el Evangelio, porque es que no hay nadie como tú? Por supuesto que no. Es una condescendencia, es un honor poder anunciar a Cristo entre los hombres. Es un regalo divino poder abrir nuestras bocas y decirle a aquellos hombres que están muertos en delitos y pecados que hay esperanza de salvación. Creyente, considérate a ti mismo como un embajador de Cristo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué honor ser un embajador de Cristo. Recuerda esto, ese amigo, ese familiar, ese conocido tuyo que no cree en Jesús, es un enemigo de Dios. Y esa enemistad debe suscitar en la iglesia de Cristo urgencia para que ese se reconcilie con el Padre. Y tú eres ese embajador que tiene la responsabilidad de anunciar el mensaje de reconciliación. Pero permíteme decir algo más sobre este punto. Anunciar el mensaje de reconciliación no solamente debe llenarnos de emoción por la dignidad que esto representa, sino que esto también lleva consigo una gran responsabilidad. Porque si tú no respaldas tus palabras con un testimonio de vida santo, tus palabras serán llevadas por el viento. Los puritanos solían decir que el creyente debía ser una predicación andante, que era una forma de decir que los incrédulos deberían poder ver a Cristo en nuestra cotidianidad. Hermano amado, los incrédulos con los que te relacionas ven a Cristo por la manera en la que trabajas, por la manera en la que hablas. ¿Ven a Cristo a través de tu propio matrimonio o por la forma en la que estás criando a tus hijos? Que el Señor bendiga su palabra y haga arder en nuestros corazones la necesidad de anunciar dignamente el mensaje de salvación y reconciliación. Amén. Vamos a orar, hermanos.